Bien, hermanos, hoy vamos a comenzar una nueva serie de mensajes. Son 5 mensajes que yo espero que sea de gran bendición. Y vamos a estar hablando acerca del mensaje que nosotros debemos de compartir. Y por eso hemos titulado nuestro mensaje. Claro, cuando decimos nuestro mensaje, no es un mensaje que sea nuestro en el sentido de que es de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras ideas. Cuando decimos nuestro mensaje es porque es el mensaje que debemos como iglesia dar. El mensaje no es nuestro, el mensaje es del Evangelio. El mensaje es de la palabra de Dios. Amén. Así que estamos claros en eso. Sin embargo, tiene que estar bien definido cuál es nuestro mensaje, no puede estar ambiguo. Y claro, cuando hablamos del mensaje de la iglesia, estamos hablando del mensaje que la iglesia da al mundo. Y vamos a estar basando en 5 puntos que me encantaría, hermanos, que todos aprendamos de memoria en estos 5 domingos. Son 5 puntos que son aquellos que hemos practicado un método de evangelización que se llama evangelismo explosivo. Para mí sigue siendo mi preferido, el que realmente uso. Está basado cuando tú explicas el evangelio en estos 5 puntos, que van a ser los 5 mensajes. El primero es acerca del hombre, después acerca de Dios, después acerca de Jesucristo, acerca de la fe y acerca de una decisión. Así que son 5 cosas que nosotros debemos de manejar como cristianos. Si usted quiere ser un cristiano que cumpla la gran comisión, si usted quiere ser un cristiano que realmente comparte de Cristo a otras personas, que en fin de cuentas esa es la razón de ser de la iglesia, yo le invito de todo corazón de que se aprenda estos 5 pasos, que los anote en algún lugar, los practique. Y cuando hable alguna persona, ese es el evangelio, le hable acerca del hombre, acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la fe y acerca de una decisión que hay que tomar. Así que de eso vamos a estar hablando. Y hoy vamos a hablar del primer punto de estos 5 pasos o 5 elementos que deben ser parte de nuestro mensaje, que es un mensaje definido, bíblicamente hablando. El Señor nos lo ha dado, que es lo que se llama como el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia, pero una noticia es una noticia, es específica y está basado en lo que la Biblia enseña. Hablando acerca del hombre, es importante que la persona escuche y reconozca su condición como ser humano. Claro, cuando habla del hombre, está hablando de género humano. Ahí incluye mujeres, niños, jóvenes, todo el mundo, ¿verdad? Lo que pasa es que no, el hombre, la mujer, los niños no. Hombre es la raza humana, el ser humano. Su condición, ¿cuál es? Primero tenemos que reconocer cuál es nuestra naturaleza. ¿Qué está en nosotros? ¿Con qué nacemos? ¿Qué ADN espiritual heredamos de nuestros padres que está en nosotros y que no podemos evitarlo? Ninguno de nosotros escogió el color de sus ojos. Yo no escogí ser calvo. Pero déjeme decirle esto. Por parte de mi mamá, gracias a Dios, ya no es calva, tiene pelo. Pero por parte de mi mamá, no hay un hombre con pelo. Ni uno. Mis abuelos, mis tíos, mis primos, todos son calvos. Por consiguiente, definitivamente, me tocó a mí. Está en mi ADN. Y espiritualmente hablando, también tenemos una especie de ADN espiritual que es nuestra naturaleza. Naturaleza espiritual. Y vamos a ver ahí 2 textos y vamos a estar moviendo en la carta del apóstol Pablo a los romanos, a veces en el capítulo 6, a veces en el capítulo 5, a veces en el capítulo 3, pero vamos a estar ahí en Romanos. Vamos a ver la primera parte de Romanos 6, 23 y Romanos 5, 12. Lógicamente, Romanos 6, 23 tenemos que regresar porque no lo podemos dejar así a medias, ¿verdad? Pero a lo largo del mensaje vamos a estar mirando todo lo que es ese texto. Porque la paga del pecado, la paga del pecado, la naturaleza del hombre es del pecado. Versículo 12, ahora capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que en este texto habla acerca del pecado,
la realidad del pecado y especifica que ha entrado en nosotros, en todo hombre, y que implica igualmente en toda mujer, en toda persona, todo aquel que nace, porque todos provenimos del mismo hombre llamado Adán y la misma mujer llamada Eva. Así que tenemos que reconocer que el problema del hombre en su naturaleza es pecado. Es algo que no podemos evitar. Igual que no pude evitar yo ser calvo. No podemos evitar esa herencia. Así que si vamos a analizar y vamos a explicar la condición del hombre, tenemos que empezar por reconocer esta naturaleza del hombre. Es natural en nosotros. Nacemos con esa tendencia. Es natural el pecado en el ser humano. Tarde o temprano va a salir. No hay nadie, absolutamente nadie que pueda decir que no tiene esa herencia. Alguien que pueda decir que no ha pecado o que no peca. Todos, absolutamente todos, y es una palabra que se repite ahí en el versículo 12, todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entró en el mundo por un hombre, pero después esa contaminación nos ha llegado a todos. Ese ADN espiritual hacia la maldad, hacia el pecado, todos las hemos heredado. Ahora, si hablamos de una enfermedad, y hablamos de un problema que hay que atacar, qué bueno es descubrir cuál es ese problema, ¿verdad que sí? No hay una cosa más triste que nos estén tratando una enfermedad o unos síntomas con las medicinas equivocadas. Que el médico piense que lo que tenemos es algo distinto a lo que tenemos. Todas las recetas, todas las medicinas no nos van a ayudar en nada, porque la mente del médico está enfocada en otro tipo de enfermedad. Tenemos que reconocer, y el mundo tiene que reconocer, que el problema principal del hombre es algo heredado, es algo congénito, espiritualmente hablando, que se llama pecado. Y mientras no ataquemos ese punto, mientras no haya una medicina para eso, el mal no se cura. El mal seguirá ahí. Y yo creo que todos estamos conscientes de que hay bastantes evidencias de que esto es real. Lo que pasó ayer en Texas, de este loco, aparentemente un racista, matando gente, es porque tiene un problema real, profundo en su corazón que nunca fue curado. Eso generó en odio, eso generó en violencia. Pero hermanos, no solamente ocurre ahí, ocurre en todas partes a nuestro alrededor. La mentira, la explotación, la forma en que vive la gente en competencia unos sobre otros, todos esos síntomas, hambre, miseria, guerras, explotaciones, trata humana, violaciones, todo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y en nuestro mundo, nos hablan de que sí existe un problema profundo y que es común en todos. Hay quienes piensan que equivocadamente que la medicina son hacer algunos cambios externos. Y te dicen, cuando la sociedad mejore, cuando tenga educación, cuando vaya a la universidad, cuando tenga los recursos para tener una buena casa, cuando esas cosas mejoren, las cosas van a cambiar. Hermanos, usted puede cambiar lo que quiera, pero el corazón del hombre no va a cambiar cuando se cambien esas cosas externas. Estaba leyendo, esto es estadística. Los índices de suicidio son más grandes en los países desarrollados que en los países del tercer mundo. Ahora, ¿cómo usted entiende eso? ¿Cómo usted entiende que un país pobre tenga menos suicidio que un país donde la gente vive mejor? Donde hay más recursos. ¿Qué te enseña eso? Que la medicina, que es buena para otras cosas, no resuelve el problema del corazón del hombre. Hay algo más profundo que el trabajo. Hay algo más profundo que la educación. Lo cual todo es bueno. Los recursos, la sociedad, todo eso es bueno. Pero no estamos atacando la enfermedad principal del hombre que está en el corazón. Es algo con lo que se ha nacido. Esa no es la medicina. La medicina tiene que tener otra. Yo tengo mi teoría en eso del suicidio del tercer mundo. Yo creo que las personas que hemos vivido en los países pobres y en necesidad piensan, o hemos pensado quizás en algún momento,
que lo que nos falta es lo que ellos tienen. Y está en ese afán, ¿verdad?, de mejorar, de buscar. Porque el día que tenga dinero, el día que tenga casa, todo se va a resolver. Y está en ese afán, están entretenidos buscando una posible solución que no es real, pero por lo menos están entretenidos en eso. Pero ¿qué pasa con el primer mundo? Que ya lo tienen. Ya lo tienen, ya tienen ese dinero, ya tienen la casa que los otros aspiran, ya tienen el carro, tienen vacaciones. ¿Y qué pasa con esa gente? Descubren que todavía tienen un problema y no saben cuál es, y entonces se aburren de la vida, y por eso quizás hay alto índice de suicidio en lugares como los mismos Estados Unidos, en lugares de Europa donde hay grandes estabilidades económicas en algunos lugares. Esas cifras no cambian porque el problema está en el corazón del hombre. Hay un doctor que es el doctor perfecto, que conoce exactamente cuál es el problema. Fíjense si es perfecto ese doctor, que es el mismo que nos hizo. Y si Él nos hizo, Él sabe bien cuál es nuestro problema, ¿verdad que sí? Él es el que nos creó. Él conoce toda nuestra historia. Él sabe exactamente dónde radica nuestra enfermedad, entre comillas. ¿Dónde está ese problema espiritual? Y por eso nos ha dado una receta. La receta que contiene la medicina. La única medicina que resuelve el problema del pecado del hombre. De eso que es natural, de eso que no podemos evitar. De eso en lo cual vamos a caer tarde o temprano. Y que tristemente caemos y después que hacemos volvemos a caer. Hay una medicina para eso. Está escrita en la Biblia y se llama Jesucristo. Por eso el hombre tiene que entender cuál es su enfermedad para después saber cuál es su medicina. Y este primer paso de que las personas conciban y entiendan lo que la Biblia enseña acerca del hombre, a veces es trabajoso. No sé si ustedes se han encontrado con gente así, pero póngase a hablar del Evangelio para que ustedes van a ver cuántas personas son así, y quizás algunas inclusive estén sentados hoy aquí entre nosotros, posiblemente. No los conozco a todos. Y es esta: yo no necesito eso, porque yo soy una buena persona, porque yo voy a la iglesia, porque doy dinero a los pobres, porque yo he sido un buen hijo y yo he sido un buen padre. Yo soy una persona moral. Yo ni tan siquiera fumo. Que hay cristianos que fuman. Yo ni fumo. Y creen que están bien así. Miren, la Biblia enseña que usted es pecador. Y que si usted no se toma la medicina que es Jesucristo, usted está perdido. No importa qué bueno sea. No importa que sea un buen hijo o no importa que sea un buen padre. Qué bueno que es buen hijo, qué bueno que es buen padre, qué bueno que no fuma y se cuida de su salud. Todo eso es bueno. Pero eso no cambia el grave problema que usted ha heredado de Adán. Usted no lo ha resuelto hasta que no se tome esta pastillita. Hasta que usted no ponga su fe en Jesucristo. Usted no ha tomado la medicina para curar su problema. Usted está tomando muchas medicinas que todas son buenas. Qué bueno, ¿verdad? Ser buen hijo, ser buen padre, ir a la iglesia, dar dinero a los pobres. Usted puede hacer muchas de estas cosas, pero ninguna de esas cosas resuelve el problema más profundo, que es la naturaleza de pecado con la cual usted y yo nacimos. Hay otro camino para resolver ese problema que se llama pecado. Y ese problema es bueno conocerlo. Ahora, yendo un poquito más a la raíz todavía, dije Romanos, pero realmente sí, vamos a leer un texto fuera de Romanos, porque vamos a la raíz. Vamos a ver cuál es el problema que está en Génesis capítulo 2. Dice que el pecado entró en nosotros por un hombre, y que ese hombre pecó, y que nosotros también pecamos, heredamos esa tendencia al pecado, y todos igualmente hemos pecado. Y esa historia está narrada en Génesis capítulo 2, que es conocida, yo creo, de todo el mundo. Poca gente no conoce la historia de Adán y Eva, de la manzana, que no era tal manzana. Tristemente esta historia en musicales, se han hecho musicales y cosas así, tergiversando la historia bíblica, relacionan esto con el sexo, que fue que Eva tentó a Adán y como que tuvo relaciones de sexo con ella, pues ahí pecó. Estupideces que no están en la Biblia, ¿ok?
Nada tiene que ver con el sexo. No tiene nada que ver con una manzana, ¿Cuál es la verdadera historia? Vamos a ver en Génesis capítulo 2, 16, 17, después al capítulo 3. Y si mandó Jehová, Dios, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Ahora vamos a capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que aquí hay un problema de obediencia. La condición de la relación del hombre con Dios desde que fuimos creados fue de obediencia. Esto lo hemos dicho otras veces, pero quizás no sé si usted se ha explicado en esto, ha pensado en esto. Y sobre todo esas personas que ponen en tela de juicio la palabra de Dios y a Dios, la pregunta es esta: ¿para qué Dios puso el árbol allí? ¿Para qué lo puso? ¿Por qué lo puso? ¿No era mejor no ponerlo y se acabó el punto? Bueno, esa pregunta cuando lleguemos al cielo se lo preguntan a Dios allí, porque quizás yo no tenga la respuesta completamente, pero yo asumo algo, que Dios nos dio libre albedrío para que escogiéramos el bien y el mal. Y Dios no quiere a alguien que esté con Él por obligación. Él quiere a alguien que decida obedecer. ¿Usted me captó? Dios quiere a hijos y a personas que decidan obedecerle. Ahora, si yo no tengo la opción de desobedecer, ¿cómo Dios sabe que le estoy obedeciendo? Un ejemplo sencillo. Yo puedo decirle a un hijo mío, no salgas de esta habitación. ¿Me vas a obedecer? Sí, papá, te voy a obedecer. No salgas de esta habitación, ¿ok? Si no sales, te doy un premio. Si sales, te castigo. Sí, papá, yo te voy a obedecer. Salí, cogí la llave, le puse la cerradura y me fui. ¿Qué va a pasar con él? Va a estar ahí, ¿verdad que sí? Va a recibir el premio porque estaba ahí. La pregunta es esta: ¿obedeció? A lo mejor sí, a lo mejor no. Si él me dice, oye, papá, pusiste la cerradura, trataste de salir, pero no desobedecer porque estás aquí adentro. ¿Cómo es la manera de que él merece un premio? Dejando la puerta abierta y decirle, mira, quiero que estés aquí, no debes salir. Si tú me obedeces, vas a recibir un premio. Si sales, vas a recibir castigo. Y yo me doy, ¿y cómo dejo la puerta? Abierta. Él tiene que tener la opción de desobedecer o la opción de obedecer. Dios quiere que la relación de sus hijos no seamos como las computadoras que le ponemos un código y le decimos enter, págala, y ahí va. Y si no funciona, esto está mal, esto está mal, no funciona. Le di enter y esto no funciona. ¿Por qué? Porque está programado en una computadora. No somos seres humanos que Dios nos da un enter y estamos ahí. Perdón, no somos computadoras, ni somos robots. Fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. Y Dios quería una relación de obediencia. Por eso le dio la opción de desobedecer. ¿Y qué escogió la mujer y el hombre? Los dos escogieron desobedecer. Ese fue el problema. Ese es el grave problema que hemos heredado. Por consiguiente, cuando decimos pecado, la palabra esa suena como, ay, un pecador, yo no soy mujer pecadora. Esas son las prostitutas que andan por ahí vendiendo su cuerpo. Yo soy fiel a mi esposo. Bíblicamente hablando, lo que hemos heredado es que vamos a desobedecer. Punto. Tarde o temprano vamos a desobedecer a Dios. Cuando mentimos, desobedecemos. Cuando exageramos, desobedecemos. Cuando dejamos de hacer lo que debemos de hacer, obedecemos. Lo vamos a hacer. Está en nuestra naturaleza. Y mientras no sepamos eso, no vamos a buscar el tratamiento adecuado. Esta historia es interesante y me llamó la atención hace años de esto ya, pero me acuerdo cuando fue noticia, porque no hace tanto tiempo de esto. Pero este señor de Denver, Colorado, se llama Patrick.
¿ok? Y él trabaja en la construcción, o trabajaba en la construcción, bueno, trabaja, no sé si será muerto, esto es reciente, así que debe estar vivo todavía. Y trabaja en la construcción y, de esos que hacen los frames de las casas, que usan las pistolas esas que salen los clavos, ¡pam, pam, pam, pam! Y de pronto, qué sé yo, se sintió mal, fue al médico, porque tenía mucho dolor en la cabeza, en la boca, tenía mucho dolor, y el médico le dijo, vamos a hacer una radiografía. ¿Saben lo que salió en la radiografía? ¿Lo están mirando ahí? Yo no soy médico, pero ahí tiene tremendo clavo. Claro, la foto está un poquito ampliada, si se ve un poquito más, se ve la columna vertebral, la cabeza. El hombre tenía un clavo metido en la cabeza y él no lo sabía. Tuvo el accidente, sintió el dolor, pero no le hizo caso, siguió después, tengo dolor, pensó que había un gesto, que había hecho un gesto, hizo un gesto con el cuello, me duele. Si el doctor no le hace esa radiografía, ese clavo se iba a quedar ahí. Hasta que no se sabe cuál es el problema, no se hace lo que hay que hacer para resolver el problema. Y tenemos que reconocer y estar convencidos de que sí tenemos un problema que se llama pecado, porque tú y yo, igual que Adán y Eva hizo, hemos desobedecido. Estamos bajo condenación. Eso es lo que es la condición del ser humano. Así que cuando hablamos del hombre, hablamos de una realidad que es pecador. ¿Verdad? ¿Estamos claros ahí? Se están aprendiendo esto cuando le hablan a alguien de Cristo, los que somos cristianos. Una realidad, somos pecadores. Pero eso nos lleva a una condición. ¿Cuál es esa condición? Que estamos perdidos. Así que ahí somos pecadores, es una realidad. Pero eso nos lleva a otra. Estamos perdidos. El ser humano tiene que reconocer que porque ha pecado, que es algo que no puede evitar hacer, que a la larga lo va a hacer, porque está en nuestra naturaleza, es natural. Sale solito, no hay que enseñarlo. Va a salir. No, mi niño no va a pecar nunca, que no va a pecar nunca, déjalo un poquito. Va a crecer, va a pecar, como lo hiciste tú, como lo hice yo. Y eso nos lleva a una condición que se llama que estamos perdidos. Vamos a ver Romanos 6, 23 otra vez. Que vimos nada más que lo cortamos ahí. Porque la paga del pecado, que es la condición, es pecado. ¿Qué cosa es? Muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 3, 23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Así que la realidad es que por nuestra naturaleza pecamos, por eso todos pecamos. Y nuestra condición por consiguiente es muerte. Aquí le llama destituidos de la gloria de Dios, caímos de la gloria de Dios, estamos separados de la gloria de Dios. Esa es la realidad. En unos lugares se le llama muerte, en este caso se le llama destituido de la gloria de Dios. Quiere decir, estamos separados de Dios para siempre. Hemos perdido la vida eterna, no tenemos vida eterna, lo que tenemos es muerte eterna. Esa es la condición de toda persona que peca y todos hemos pecado. Por consiguiente, es una condición común. Y eso, hermanos, es la realidad. Es la realidad que no podemos eludir. A lo largo de la historia, en cada momento de la sociedad, hay pecados y desobediencia que han sido aceptados como buenas. Eso ha sido siempre, hermanos. Hablamos ahora del asunto de la homosexualidad y el asunto de los matrimonios del mismo sexo y todo eso, y decimos, ay, lejos de la palabra de Dios. Claro que es verdad, pero eso ha pasado siempre. Hubo un momento en la historia en que ser racista era normal en los cristianos. Y usted no sabe, entérese. Ser racista era normal entre personas que se llamaban cristianas. En Estados Unidos habían cristianos, habían diáconos de iglesias, miembros del Ku Klux Klan. ¿Usted no sabía eso? Quiere decir que era aceptado por la sociedad de los blancos, lógicamente, que el racismo fuera aceptado. Ahora, porque fuera aceptado es porque era correcto, era pecado. Sigue siendo pecado. Hay personas que se llamaban cristianas que compraban a otras personas y las esclavizaban y pagaban por eso. Eso se llama pecado, porque la sociedad los aceptó
no quiere decir que es correcto. Son la realidad de una sociedad corrompida que está sin Dios. Esa es la condición que debemos de compartirlo, la realidad del ser humano, cuando predicamos el Evangelio, para que la persona razone y se dé cuenta de que tiene una enfermedad. Escuchen esto, hermanos. Ninguno de nosotros va a tomar una pastilla por una enfermedad que no tiene. A no ser que usted sea ya, no sé, adicto. Hay personas que toman cualquier cosa ya son adictos a las pastillas. No tiene sentido. Usted toma una pastilla y debe tomarla, como la tomo yo, cuando usted tiene un problema médico y el médico se la receta. ¿No es así? Yo tomo Warfarin para el asunto que tengo de la sangre líquida por un problema cardíaco. Pero ahora usted diga, ay, tengo que tomar Warfarin hoy. Empieza a tomar Warfarin. Usted va a tener serios problemas de salud. Porque la medicina va conforme a qué cosa? A la enfermedad. Por consiguiente, debemos de analizar y reconocer y decir, esta enfermedad yo la tengo. La heredé. Está en mi ADN. Y la única forma de solucionarlo es lo que la Biblia enseña. Es lo que la Biblia enseña. Y debemos de analizar esto. Hay una estatua muy famosa, una escultura bellísima, de un escultor llamado Rodin. Se llama El Pensador, The Thinker. Muy famosa, yo estoy seguro que la hemos visto en películas, la he visto en muchos lugares. No sé cuántos de ustedes habrán podido ver la obra esta en vivo en algún museo. Pero cuando nos analizamos y vemos en detalle a este pensador, a esta obra maestra de la escultura, es un hombre que está en agonía y en preocupación. Su rostro no solamente está pensando, sino está pensando en agonía. Y lo interesante de esta obra que estuve leyendo es que esto solamente es parte de una obra maestra de este escultor que se llama La Puerta del Infierno. Y tiene que ver como parte de la Divina Comedia de Dante, una obra tan tremenda, ¿no? La Divina Comedia de Dante. Parte de esta obra es La Puerta del Infierno. Y esta estructura, esta imagen de este hombre pensando en agonía, es parte de esta obra maestra que es La Puerta del Infierno. Y lo que el autor trató de representar es este hombre reflexionando profundamente en la realidad de su vida y lo que le viene por delante. Una persona que está reconociendo su condición y ya está en la puerta del infierno para ser consumido por las llamas del infierno. Hermanos, la persona tiene que llegar a este momento en su vida. Si no llega a ese momento en su vida de decir, estoy perdido, no va a buscar un Salvador. ¿Qué sentido tiene un Salvador si yo estoy bien, si estoy perdido? Si no estoy perdido. Nadie viene a decir, oye, vengo a salvarte. ¿Salvarme de qué? Yo estoy bien, tranquilo, no me toque. Ahora, si me estoy hundiendo, vengo a salvarte, sí, sálvame. Pero si yo estoy bien, tú vienes a salvarme a mí. ¿Salvarme de qué? Yo estoy bien, no tienes que salvarme de nada. La persona tiene que reconocer y entender su enfermedad, su problema. Es pecado y se está hundiendo porque hay una consecuencia del pecado que es la separación de Dios eternamente, que se llama el infierno, que se llama la muerte eterna. Esa es la condición de todo pecador y la persona tiene que aceptarlo, reconocerlo, analizarlo y decir, yo necesito a Cristo. Yo necesito esa medicina porque me estoy hundiendo. Algo hay que hacer, hermanos, para que las personas tengan esa capacidad de entenderlo. Por eso, hermano, y uno de los mensajes al final va a tener que ver con esto, pero solamente una introducción. No se trata de repetir una oración para ser salvo. Repite esto conmigo. Yo soy pecador y soy salvo. No se trata de eso. Se trata de tener una convicción de pecado, de que está perdido y que necesita a Cristo. Y entonces sí, hacer una oración. Pero es la oración del que clama, la oración del que reconoce que está perdido, la oración del que está reconociendo a Jesucristo como su medicina, como quien realmente le puede ayudar. Otra cosa no resuelve nada. No resuelve nada.
Esta fotografía que yo la vi hace muchos años. Claro, no sabía el nombre del autor, no sabía la historia, pero sí conocía la foto. Es de un periodista surafricano llamado Kevin Carter. Y él ganó con esta foto un premio muy importante de fotografía periodística. Este hombre es un surafricano. Y él estaba como fotógrafo, como periodista, mirando la situación terrible de la hambruna en Sudán. Y él tiró esta foto. Una foto en la cual había un niño a punto de morir de hambre. Y un animal de esto come carroña. No de rapiña, de carroña, que come un buitre acercándose. Él tiró esta foto y con esta foto ganó ese premio. Sin embargo, solamente 2 meses después de haber tirado la foto, este muchacho se suicidó. Y fue algo tan sencillo como esto. ¿Cómo contestar a la pregunta que le hacían? ¿Qué pasó con el niño? ¿Qué pasó con el niño? No supo contestar. Porque él tiró la foto, para eso estaba él, porque era el periodista, y se fue. No hizo nada por ese niño. Y no pudo resistir su conciencia. Y se quitó la vida. Déjeme decirle algo, hermano, la situación de nuestros vecinos, real, de nuestra familia, real, que no han puesto a Jesucristo por fe en su corazón, es que son pecadores y están condenados. Es la condición, es una enfermedad mortal que nada más que tiene una sola cura. No hay varias curas para esta enfermedad, no hay varias curas para este problema. No hay varias religiones para este problema. No es un problema de religión, no es ser católico, ser bautista, ser pentecostal. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con Jesucristo. Y mientras la persona no reconozca esa condición, no va a ser salvo. Y nosotros tenemos que tener los ojos no de un periodista tomando fotos de cómo está la situación del mundo, sino siendo la solución de este mundo. La iglesia es la solución de este mundo. ¿Saben por qué? Porque la iglesia trae el mensaje del evangelio que da la dirección de lo que hay que hacer. La salvación no es la iglesia. La iglesia es el instrumento para dar un mensaje para que las personas sepan dónde está la salvación. Y la salvación se llama Jesucristo. Esa es la razón de ser nuestra. Y las personas tienen que entenderlo. Por eso hay que ir por este proceso. Tenemos que hablar a las personas de su condición. Lo que ha pasado con ellos, porque si el dolor de cabeza se sabe, el dolor de hígado se sabe, y dónde está en el dolor del pie, pero el dolor del alma, la angustia, el estar solo, la depresión, todas estas cosas que pueden estar alrededor de la persona, la inseguridad de qué va a pasar conmigo mañana, todas estas cosas, quizás no se sepa dónde está el problema. Nos toca a nosotros bíblicamente enseñarles dónde está el problema, cuál es realmente su problema, que es natural, que se llama pecado y que lleva a una condición que es de estar perdidos. Pero qué lindo es que el ser humano en Cristo está lleno de posibilidades maravillosas. Y por eso el evangelio es positivo, siempre es positivo. Como esta persona que por primera vez está leyendo la Biblia y nunca había leído la Biblia, y tiene la mujer y dice: óyeme, le dice el marido a la mujer, si lo que dice aquí es verdad, estamos mal, somos pecadores. Siguió leyendo. Oye, dice esa mujer, oye, si lo que dice aquí es verdad, estamos mal, vamos para el infierno. Siguió leyendo. Oye, si lo que dice aquí es verdad, hay esperanza y se llama Jesucristo. Quiere decir que al final la noticia es buena. Empezamos por una mala noticia, pero llegamos a las posibilidades maravillosas que el ser humano tiene en Jesucristo. Y vamos a ver cómo sigue Romanos 6:23. Este texto es tan precioso y lo dividimos en 3, pero no se puede dejar a media, ¿verdad que no? Porque la paga del pecado es muerte. Ay, qué bueno que no se terminó ahí. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Es verdad que somos pecadores, es verdad que es natural, es verdad que nadie va a evitar que pequemos, es verdad que después que pequemos estamos condenados, pero es verdad que hay la opción de un regalo. Una dádiva es un regalo. No hay que cumplir religión, no hay que hacer esto, no hay que dar dinero, nada de eso. Es un regalo y ese regalo es vida eterna. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. Es una persona. Pero bueno, ese es el mensaje. Y vamos ahora a Romanos 8, 28 al 39. Un texto largo. No se asusten porque nada más que vamos a ver las conclusiones ahí. Comenzando en el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Un paréntesis rapidito ahí. No importa, todo obra para bien. ¿No han oído ese refrán? Se ha convertido en un refrán. No, que la mujer me dejó, todo obra para bien. No, que me rompí un pie, todo obra para bien. Hermano, eso no es lo que dice el texto. Sabemos que a quién, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Para quién es esta promesa? Para los que aman a Dios. Esta es una promesa para los hijos de Dios. Y en esa promesa, yo no sé usted, pero yo estoy agarrado. Por fe en Jesucristo soy hijo de Dios y todo lo que me pasa obra para bien. Amén. Pero yo no puedo decirle a cualquiera de eso que te pasó, te va a obrar para bien. Oye, que me va a obrar para bien. Y voy de cabeza para el infierno. Repito, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Miren cuántas cosas buenas hay ahí. Y a los que justificó, a estos también, que dice, glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, qué cosa? Todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también, ¿qué cosa? Intercede por nosotros. Fíjense, hermano, de perdido, pecador, muerto espiritualmente. Ahora estamos hablando de cosas buenas, 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 buenas y buenas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, escuchen, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. De la muerte, de la condenación, del pecado, el Señor nos pone en piedra firme, ahí estamos seguros y estamos tranquilos. Yo copié 10 cosas. 10 bendiciones de alguien que pone la fe en Jesucristo. De una condición de perdido y pecador, porque ahí estamos todos. Ahí de ese plato, ahí salimos todos, hermanos. Todos pecamos. Amén. Todos pecamos. De ahí el Señor nos sacó a los que pusimos la fe en Jesucristo. Versículo 6:23 nos da vida eterna. De muerte eterna y condenación a vida eterna. En 6:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que nos pase al final tiene un propósito bueno para el Hijo de Dios. Dice en el versículo 6:25 que fuimos escogidos, predestinados por Dios desde siempre. El Señor siempre supo, escuchen esto, que un día nosotros lo íbamos a escoger.
que nosotros un día vamos a poner la fe en Jesucristo. Él nos dio libre albedrío para que escogiéramos, amén. Nosotros aceptamos o rechazamos a Cristo, pero Dios siempre lo supo, y como que siempre lo supo, desde siempre ya me había escogido, ya me tiene un lugar. Hermanos, usted y yo, desde siempre, aquellos que pusimos la fe en Jesucristo, ya tenemos un lugar separado para nosotros en el cielo, aún desde antes que naciéramos. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque ya el Señor nos había escogido. ¿Y por qué Él me escogió? Porque Él sabía que todo lo sabe. Recuerde que el Señor está por encima del tiempo. El tiempo para Dios es un presente eterno. Él siempre lo ve, el pasado, el futuro, todo Él lo ve todo. Y Él dice, este Samuelito en el año 1962, en aquel banco sentado en el primer banco, mientras que el pastor daba vuelta y predicaba el Evangelio, Él reconoció que era pecador y aceptó a Jesucristo. Año 1962. Y desde ese día, Él sabía, siempre lo supo, que eso iba a pasar, y por consiguiente tenía para mí un lugar especial. Qué lindo que sabemos que todo eso es realidad. Versículo 29, que seremos hechos a la imagen del Hijo encarnado. Cristo resucitó, hermanos, en cuerpo glorificado. ¿Qué pasará con nosotros cuando Él venga otra vez? ¿Qué pasará? Seremos resucitados también en cuerpo glorificado para estar con el Señor por siempre y para siempre. ¿Usted cree eso? Créalo, hermano, porque esa es una realidad. Existe la realidad del pecado, la realidad de la muerte, y existe la realidad de la vida eterna y de estar con el Señor para siempre en cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la esperanza segura. Nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Nadie nos puede quitar de sus manos. Versículo 30. Fuimos llamados, justificados. Nuestros pecados fueron pagados por Cristo. Estamos justificados y hemos sido glorificados para siempre. Versículo 36. Se nos da todo. Me quedo frío con este texto. Todo, hermanos. El Señor nos va a dar todo ahí en ese momento para la eternidad. Así que nos faltan cosas, sí, nos falta salud, sí, nos falta hasta la mente muchas veces, nos faltan muchas cosas, el Señor nos va a dar todo. Esa es una promesa de un hombre nuevo. Tenemos una promesa, versículos 23 al 34, promesas de defensa. El Señor intercede por nosotros. Alguien nos defiende cada vez que metemos la pata. Qué expresión más fea, ¿verdad? Pero nos pasa. Porque seamos hijos de Dios, ya no somos perfectos. Vamos a cometer errores. Pero gloria a Dios, un hijo de Dios que recibió sinceramente por fe a Jesucristo, tiene a alguien que intercede por él delante del Padre, y es el propio Señor Jesucristo. Es lo que dice el texto. ¿No es maravilloso eso, hermano? Por eso tenemos que creer la realidad de que Cristo es Dios. Si Cristo no fuera Dios, ¿cómo va a interceder por tantas millones de gente al mismo tiempo? Es una condición divina el poder estar al mismo tiempo en todo lugar. Cristo está intercediendo por ti, por mí, por todos los millones de cristianos simultáneamente al mismo tiempo delante del Padre. Es el Hijo de Dios, la segunda persona de Dios. Nos da una protección maravillosa, una seguridad absoluta. Nada nos puede separar del amor de Dios. Una victoria segura en Cristo, versículo 37. Y estamos siempre bajo el amor y el cuidado de nuestro Padre. Promesas preciosas que es parte del mensaje de lo que llega a ser en Cristo, por la gracia de Dios, todo aquel pecador que pone un día la fe en Jesucristo. ¿No es algo maravilloso, hermano? El hombre en su condición actual es una mala noticia. El hombre en su condición eterna en Cristo Jesús es una buena noticia. Por eso el Evangelio es una buena noticia en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la realidad de nosotros mismos, la realidad de nuestra vida, la realidad del ser humano, de todo hombre y toda mujer en esta tierra. Gracias porque es una realidad que comienza siendo difícil, dura, pero es la realidad, es la verdad, pero que termina siendo bendición, vida eterna, cosas preciosas para todos aquellos que aceptan el regalo, la dádiva
la gracia de tu Hijo Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos y yo te pido, Señor, que tú nos ayudes siempre a tener este mensaje claro de lo que debemos de compartir como iglesia a las personas que están a nuestro alrededor, porque todas ellas lo necesitan. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.